tema de pues las reglas que hay para los medios de comunicación. Usted sabe que cobró una dimensión distinta con todo el surgimiento de los famosos bloggers, videobloggers, influencers y demás. Pero miren, aunque en términos muy resumidos, expertos nos han dicho, pues un delito es un delito, una irregularidad es una irregularidad independientemente del medio que utilices para cometerlo. Hoy por hoy hay sobre la mesa un tema súper interesante que es una guía para influencers en materia de publicidad y consumo. Ya un experto nos dijo que ya está publicada por la Profeco en el Diario Oficial de la Federación, y para platicar acerca de qué se trata, cómo viene, a lo mejor sus puntos más importantes, porque no vamos a alcanzar a recorrerla toda, pues sí hay temas por aquí que también nos ayudan a nosotros a aprender. O sea, esta es una guía para ellos, para los influencers, pero que nos ayudan a todos como consumidores. Y justamente para hablar de este tema, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Rodrigo Escartín Arciniega, abogado, entre otras cosas, experto en derechos del consumidor. Rodrigo, muy buenos días. Qué gusto saludarte, David. Buenos días para ti y todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la llamada y la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. A ver, ¿de qué viene esta guía para influencers en materia de publicidad? Y también, ¿por qué es importante? Mira, es bien importante porque, como su nombre lo indica, los influencers cada día más influyen en estas acciones de compra que tenemos absolutamente todos como consumidores. Y hay una parte bien delicada, David, que seguramente tú y todo el auditorio que nos escucha ha pensado, que es, existen ahora influencers incluso para niños, y la mayoría son influencers para jóvenes, y justamente toda la actividad que están realizando es para influir, primero, para el efectos de la plática que tenemos en este momento, pues influye en sus decisiones de compra, pero en general influyen en todo. Estarás de acuerdo conmigo que cada día más las redes sociales están desplazando incluso a los medios tradicionales, y la influencia que tienen es brutal. Entonces, al percatarse de esto, ¿no? Y con independencia de que hay ahí, seguramente has escuchado, David, varios intentos de legislación. De hecho, ahí en el Congreso hay 4 intentos ya de leyes y hay una más ahí en el tintero. En lo que, digamos que en lo que sale una ley como tal, la Profeco, que es la autoridad que se dedica a revisar la publicidad en todos sus, digamos, todas sus aristas y posibilidades, medios, etcétera, decidió publicar una guía que de fondo yo aplaudo, porque básicamente, David, es una guía dirigida a los influencers, en donde les recuerda cuáles son los principios básicos de lo que pueden y no pueden hacer cuando dentro de su comunicación están publicitando un producto, promocionando un producto, pues para que sea adquirido por el público en general, pero como ya dijimos, muy focalizados estos influencers en la mayoría de los casos a los jóvenes, ¿no? Entonces, si te parece bien, David, creo que es importante que nuestro auditorio sepa, son solo 4 principios básicos que esta guía de influencers les recuerda a estas personas que deben de cumplir, ¿no? Y evidentemente también es importante saberlo, David, porque seguramente habrá muchos empresarios que nos estén escuchando en este momento y que te escuchan todas las mañanas, que dicen, oye, ¿y si yo utilizo influencers, están regulados? Pero pues si están en Internet. El primer punto que hay que decir antes de recordar estos principios básicos que todos debemos de conocer como consumidores, es bien importante recordar que esta guía viene a decirles a las marcas, a todas, David, chicas, medianas, grandes, pequeños empresarios, a quien sea, que deben de cumplir estos principios, así como los cumplen cuando utilizan, por ejemplo, el radio, ¿no? Cuando utilizan la televisión, el periódico, etcétera, la ley ya les dice, cumplan con esto. Muchas marcas estaban intentando ir como por estos medios digitales, de internet, los influencers, aprovechando, entre comillas, que no estaban exactamente regulados. Bueno, pues con esta guía es bien importante en la medida que les dice a las marcas, de cualquier manera tienes que cumplir. Y estos principios, que son 4, avísame por favor, David,
Sí, sí, y vamos con cómo los vamos 4 de puntos, tiempo. por favor. Mira, estos 4 puntos súper importantes que son la columna vertebral de esta famosa guía de influencers que salió apenas hace algunas semanas, nos dice que debes de cumplir básicamente lo que ya regula la Ley Federal de Protección al Consumidor, el reglamento, normas sociales mexicanas, etcétera, que en resumen son, primero, todo lo que dices tú como influencer y bien importante, lo que tu marca dices al público consumidor a través de los influencers debe ser cierto. David, el principio de veracidad parece muy obvio, pero de ahí se deriva toda la regulación en materia de publicidad, ¿no? Y cuando hablamos de veracidad, necesariamente tenemos un segundo principio, que es el de comprobabilidad. Básicamente le dice a los influencers y a las marcas, todo lo que tú dices en tu publicidad y específicamente hablando a través de los influencers debe ser comprobable. Entonces, si yo digo, voy a decir un ejemplo muy burdo, pero para efecto que nuestra audiencia claro. nos escuche, nos lo entienda muy bien. Si yo digo, David, inventé un shampoo que te quita la caspa en 15 minutos con una sola puesta en el cuero cabelludo, puede ser que sea verdadero, ¿no? Si soy un genio y encontré la molécula que tiene ese efecto, pero si no tengo forma de comprobarlo, la autoridad puede decirle al influencer, a ver, ven para acá, y a la marca igual, ven y compruébamelo, ¿no? Ahí está el veracidad y comprobabilidad. El tercer principio es que debemos de ser claros, David. Si nosotros, como marca, utilizamos a un influencer y lo que pretendemos es vender algo, pero el influencer ni siquiera está siendo claro con lo que hace y no hace, por ejemplo, en el ejemplo del producto, cómo lo hace, ni nada, la autoridad tiene la facultad, en este caso la Profeco, y en algunos casos de salud la COFEPRIS también, pero principalmente la Profeco para estos casos, tiene la posibilidad de llamar a las marcas y a los influencers y decirles, a ver, ¿por qué en tu mensaje publicitario solamente mencionas el producto, pero no dices exactamente qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, etcétera, etcétera? Entonces, si no eres claro o haces una oferta comercial en general, pero no dices cuántas piezas son las que vas a regalar, si es una promoción, en dónde va a ser válido, si solo es válido en Tijuana o aplica para toda la República, etcétera, etcétera, también nos pueden decir, ven para acá porque no eres claro. Y el último, para no robarte demasiado tiempo, David, el último principio es el de no inducir al error o confusión, que eso es muy común que vemos en las mañaneras, ¿no? Los lunes en las mañaneras que iba el procurador Sheffield, que le gustaba mucho ir por allá, y decía, esta es publicidad engañosa, ¿no? Bueno, es publicidad engañosa o se considera publicidad engañosa, que puede ser ahora también realizada por los influencers, cuando no eres claro, cuando no eres veraz, cuando no es comprobable lo que estás utilizando o porque la forma en cómo estás expresando algo, ya sea utilizando imágenes para efecto de los influencers, videos o cualquier otra expresión, puede llegar a producir cierto tipo de error o confusión en el público en general. Entonces, David, estos son básicamente los principios a que se refiere esta guía y que es bien importante que todos nosotros como consumidores lo sepamos porque aplicará no solamente para las marcas, no solamente para los influencers, sino que en términos generales, David, todos debemos de estar atentos que la publicidad que tenemos frente a nosotros cumpla con estos y si no es así, tú me preguntarás ¿qué podemos hacer? Bueno, Exacto. Se puede presentar muy fácil una denuncia, una queja ante la Profeco y te puedo asegurar al 100% que la Profeco sí toma cartas en el asunto y sí pone en, digamos, en la palestra, sí pone digamos, en un procedimiento administrativo sancionador a las grandes marcas, ¿eh? A mí me consta, porque muchos de ellos son mis clientes, las marcas más importantes del país, todas tienen contacto de alguna manera con Profeco porque constantemente les están requiriendo que cumplan con la ley. Entonces, en este caso no hay intocables, así que es bien importante que todos nuestros amigos y amigas que somos consumidores, al igual que tú y yo, David, estemos pendientes de esto para todo tipo de publicidad y especialmente para influencers, ¿no? Claro. Y Rodrigo, en este sentido también te preguntaría, en el contexto de que
Por ejemplo, hay redes sociales que también hacen lo suyo, ¿no? Hay redes que ya establecieron esta regla de que cualquier publicidad que hagas como influencer tienes que ponerle explícitamente que es una colaboración pagada, lo cual a mí por las redes que hacen eso me parece genial, porque ayuda a cumplir con estos conceptos. Vaya, se van sumando esto, todo, digamos, la parte de la ley, la Profeco, que por cierto muchos empresarios le tienen miedito, justamente estoy de acuerdo con eso que dices de que toma acción, y lo que hacen las redes por su lado. Pero si yo te preguntara en relación a esta guía, ¿qué falta o qué sería una asignatura pendiente? Porque digo, siempre todo es perfectible. ¿Qué podremos encontrar que todavía no está resuelto? Pues mira, creo que la autoridad hizo bien, y no quiero que se entienda como crítica, tal y como tú dices, creo que es una guía perfectible como todas las leyes, todas las regulaciones, pero esta guía en particular asume que todos sabemos quiénes son los influencers y no trae una definición específica. Es decir, en muchos otros países, y no vamos a ponernos técnicos para no aburrir a nadie, pero muchos países literalmente pasaron meses, si no es que años, en discusión sobre la definición de qué es un influencer. Tú, David, eres un influencer sin duda por el alcance que tienes, pero yo, pues tal vez como si tengo 50 seguidores en mis redes sociales, tal vez no lo soy, o sí, no lo sabemos porque no hay una definición. La guía está asumiendo, ¿no?, que todos sabemos que es un influencer. Entonces creo que será muy valioso que en un futuro cercano, en las leyes que se publiquen, que yo estoy prácticamente seguro que el próximo año va a haber por lo menos intentos, si no es que ya una ley de influencers, creo que tendremos que empezar definiendo qué es, y en la medida en que hay microinfluencers, nanoinfluencers, megainfluencers, etcétera, como los definen en muchas otras leyes en otras partes del mundo, podremos tener una regulación todavía más específica, David, porque estás de acuerdo que no es la misma responsabilidad de un nanoinfluencer como yo, que tengo 50 seguidores, que a lo mejor son muy focalizados y por eso la ley cree que sí soy influencer, ¿no? Siendo realista, por ejemplo, imaginemos que tengo 500 seguidores, pues a lo mejor sí tengo cierta influencia, pero soy nano-influencer, pero por el tipo de gente que me sigue, a lo mejor sí me considera la ley como tal. Claro. Pero si tú tienes miles y miles de seguidores, bueno, entonces seguro eres un influencer, ¿no? Pero tal vez no igual que algún influencer que tiene millones, ¿no? Cristiano Ronaldo y estos que tienen decenas de millones de seguidores. Entonces, creo que esa parte de la definición es interesante. Y hay un último punto, David, que si me permites, sí, que claro, me hubiera gustado que viniera todavía más específico en la guía, que creo que es, seguramente tú, tu auditorio, han notado que muchos de estos influencers, por su edad, la mayoría de ellos muy jóvenes, quieren ser como muy disruptivos y en ocasiones cruzan esa ligera línea del machismo, de la temazo, que podría considerarse violación de derechos humanos, minorías. De repente hablan de personas con discapacidad, de repente hablan, y les parece como muy natural porque están en su entorno, entre comillas, como de chavos, ¿no? Entonces, creo que esta parte del respeto a derechos humanos, que sí está contemplado en principios de regulación publicitaria, en otras regulaciones, para no ponernos muy técnicos, sin duda alguna, debería de haber sido todavía más enfático, creo yo, en esta guía, para exigirles a las marcas y a los influencers, que es a quien les habla de manera directa esta guía, que respeten de manera irrestricta los derechos humanos y que no se justifiquen bajo este velo de, ay, somos irreverentes, somos jóvenes, como para violar derechos de minorías que, bueno, pues están tuteladas por todas las leyes federales, que sabemos que son muchísimas, justamente para prevenir la discriminación. Entonces, esos dos puntos creo que son los que apuntaría yo, David, y que creo son interesantes, y no sé si estás tú de acuerdo.
Y sí, sí, totalmente, y seguramente transitaremos a ese sentido, como en su momento lo hicimos con pues estas irregularidades que cometían los influencers en las campañas políticas e incluso pues se reportaban inlocalizables y hoy por hoy se ha ido solucionando y sancionando como corresponde, ¿no? Entonces, sin duda muy interesante. Rodrigo, te agradezco enormemente, te mando un abrazo y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando y andando sobre estos y otros temas muy pronto. Excelente viernes, buenos días. Mil gracias, David. Te mando un fuerte abrazo igual. Un abrazo para todo el auditorio y estamos en contacto. Gracias, es Rodrigo Escartín Arciniega, socio del despacho Escartín Abogados, es experto entre otras cosas en derecho del consumidor, platicándonos sobre esta guía para influencers en materia de publicidad y consumo, ya publicada por la Profeco en el Diario Oficial de la Federación.